Ya estamos, parece que ya estamos aquí. Bienvenidos, hola, buenas noches. Feliz jueves. Estamos a 1 de febrero del año 2024 y estamos aquí nuevamente con un en vivo en donde vamos a hacer un análisis de los temas del momento, de los temas del día. Vamos a ampliar un poco la información acerca de el ataque contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, ataque periodístico, por supuesto, y también un poco sobre el caso Colosio. Vamos a esperar a que se sigan uniendo. Bienvenidos, Eva Gómez, Javier Lorenzana, Celiecita Rivera. Bienvenidos, síganse uniendo. Vamos a tocar estos dos temas que son de interés y es lo que está pasando, es lo que ha pasado el día de hoy, el día 1 de febrero. Bienvenidos, sigan aquí, por favor. Sigan conectándose. Vamos a esperar a que se sigan uniendo. Bienvenidos. Muy bien, se están uniendo mucha gente, muchísimas gracias. Villaseñor Eduardo, Bernardo Álvarez, Nameless, Ricardo ya se me pasó, Bernardo Álvarez y Marcos Matús. ¿Cómo están? Martín, Yolis, Está Ramón haciendo Guerrero. frío, un poco de fresco. Está muy bien para hacer estos en vivo, para transmitir. Estamos a muy buena temperatura aquí en el sureste de México. Bienvenido Anastasio, Eleazar Suárez, Gloria. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por estar en este en vivo. Haroldo Montejo. Síganse uniendo, amigos. Ya saben que tenemos una cita los martes y jueves a las 8 de la noche, como el día de hoy. Y los lunes y miércoles lo hacemos a las 6 de la tarde, los en vivo. Así que síganse uniendo. Vamos a empezar a hablar en un momento más. Fidel Mendoza, Diab Díaz. Hola, ¿cómo están? Ready Play Fantastic. Bienvenida, amiga. Bienvenida aquí. Desde el 2013 con Bienvenida, FN como y desde siempre, el una 2005 aproximadamente los fehaciente, particulares empezamos constante persona que nos ayuda, que nos apoya y que está aquí con nosotros. Roberto Caballero, bienvenido. Vico86, bienvenido también. Muy bienvenidos, Nachin. Qué bueno que están por aquí. Vamos a esperar un momento, amigos, a que se unan más gentes. Oye, Carlos, Más de ustedes. por ejemplo, User66, Javier Chino, bienvenidos. User57, Oscar Vive. ¿Cómo están? Pues estos temas están interesantes. Fíjense que vamos a ampliar, ya antes de empezar les voy a decir que vamos a ampliar el ataque que ya habíamos estado hablando el día de ayer contra el presidente, en esta acusación que se hace hacia él, y vamos a hablar de ese tema, y vamos a hablar un poco más de algunos datos nuevos que no había dicho yo el día de ayer, que ahora los tengo más completos sobre el caso Colosio, sobre lo que ha salido de información sobre eso, y vamos a hacer un análisis de ambos casos. Al final, como siempre, el análisis, y espero que estén conmigo, ¿no? Apoyándome y espero escuchar sus opiniones o leer sus opiniones, y espero que estén de acuerdo conmigo, y gracias por sus apoyos. Muchas gracias. Por ahí el día de ayer recibí unos apoyos por parte de ustedes, se los agradezco mucho. Quien quiera darle like a la transmisión en vivo, se los voy a agradecer mucho, y quien quiera hacer una aportación voluntaria, pues también se los voy a agradecer. Muchísimas gracias. Estamos aquí para darles información, y pues la idea es también trascender la red de desinformación que se tiene en los medios convencionales, la televisión sobre todo, y también algunos periódicos y algunos analistas de derecha. Entonces la idea es trascender de eso, salir un poco de eso a desinformación, y brindarles a ustedes información fresca para que tengan
manera de enterarse oportunamente y hacer un análisis de la situación que está privando en esta cuarta transformación. Entonces, ya estamos por empezar. Bienvenidos todos, Fossi. Vamos a dar inicio con este en vivo. Les decía yo, bueno, para dar inicio, se cayó el chisme, se cayó este ataque que se orquestó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya tenía tiempo, ahorita se los voy a explicar, pero pocas veces un reportaje se cae tan rápido. ¿Y a qué me refiero? Ahorita van a ver. En realidad salió completamente sin sustento esta acusación contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no tardó ni 24 horas en que los mismos orquestadores de esto, los mismos fuentes de la información completamente sin fundamento en contra del presidente, acusándolo de haber recibido dinero del narco, pues se callaron, o más bien ellos tuvieron que salir a aclarar que no había pruebas. Y entonces vamos a dar inicio con esta información. La investigación, en primer lugar, amigos, fue en el 2010. Estamos ahorita en el 2024. Esta investigación proviene del 2010. Desde ese tiempo se estaba teniendo esta información. Y la cuestión aquí es, no se procedió antes contra el presidente Andrés Manuel en ese tiempo, o contra Nicolás Mollinedo, su chofer, por falta de pruebas. ¿Por qué nunca se mencionó esto entonces? ¿Por qué nunca se procedió? Pues porque no había pruebas del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Poder Judicial. No había manera de ir en contra del presidente, no se tenía ningún fundamento, y ganas no les faltaba a la oposición de descarrilar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan es así que antes de la elección del 2006 pudieron haber hecho lo mismo para la elección de 2012 con esta investigación. Sin embargo, no lo hicieron, no hicieron absolutamente nada. Ya en el desafuero, si ustedes recuerdan que en el desafuero en 2005-2006 hicieron todo lo que pudieron para acusar al presidente y para tratar de orquestarle algo para sacarlo de la competencia electoral. Y pues no pudieron tampoco. Pero en este caso no lo intentaron, y quiere decir que no había un caso, que no tenían ningún tipo de prueba suficiente como para fincar la responsabilidad o buscar la responsabilidad del presidente de la República ahora, y en ese tiempo un opositor al gobierno de México y líder político, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de los vinculados con esta investigación. En principio, hablábamos un poco ayer de Roberto López Nájera. ¿Quién es Roberto López Nájera? Roberto López Nájera, alias la Jennifer, era nada más y nada menos que el asesor jurídico de la Barbie. La Barbie, un conocido narcotraficante que fue capturado, encarcelado y que cumple una condena en Estados Unidos. También Roberto López Nájera fue abogado de los Beltrán Leiva. Es decir, imagínense la clase de fichita de la que estamos hablando, para considerar si su testimonio, si su palabra tiene alguna validez. Y más allá todavía, fíjense. Este señor era testigo protegido y que era utilizado, por mucho tiempo fue utilizado, para encarcelar a los enemigos de Felipe Calderón. En todo el sexenio de Felipe Calderón, Roberto López Nájera fue un testigo protegido y lo utilizaron para dar testimonios falsos en contra de los enemigos de Borolas. Por ejemplo, su testimonio sirvió para encarcelar al general Tomás Ángeles de Aguajare. Les voy a hacer una breve descripción de quién es este general Tomás Ángeles de Aguajare. Este general fue un general que fue y le dijo al presidente en ese tiempo, Felipe Calderón, de los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado, con el grupo de Sinaloa. Y Felipe Calderón
no solo no le hizo caso, no solo no tomó en cuenta su testimonio y su acusación contra García Luna, sino que encumbró más a García Luna y metió a la cárcel al general Tomás Ángeles de Aguajare. Bueno, pues por medio de un testimonio dado por ¿quién? Por Roberto López Nájera, que era uno de los, digamos, testigos protegidos utilizado para esto, precisamente para este tipo de cosas. Otro caso, Javier Herrera Valles. Javier Herrera Valles era un alto mando policiaco que fue encarcelado, torturado y perseguida a su familia y amenazado a toda su familia por el gobierno de Felipe Calderón. Hay que recordar que en el sexenio de Felipe Calderón, si había alguien que estuviera en su contra, lo metían a la cárcel, lo golpeaban, lo desaparecían, lo torturaban. Eso era en los tiempos de Felipe Calderón. Y estos son dos ejemplos en donde este señor del que estamos hablando, Roberto López Nájera, alias la Jennifer, fue utilizado como testigo protegido. Y este mismo señor es el de donde sale el testimonio falso que decía o que dijo que había nexos con el narcotráfico y que se le dio $2 millones al presidente, ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que ya sabrán, ustedes se imaginarán qué veracidad puede haber en una persona de este tipo. Es un mentiroso confirmado, realmente. Nada más para que se den una idea, amigos, todos los casos en los que este señor fue informante, que fueron 120 casos, todos se cayeron. En todos, las personas que fueron juzgadas, que fueron sentenciadas, tuvieron que quedar libres posteriormente por falta de pruebas, porque el testimonio de este señor era endeble. El general Tomás Álvarez de Aguajare, Ángeles de Aguajare, el que les dije, Javier Herrera Valles, son solo ejemplos de quien fue juzgado, fue sentenciado, fue acusado por el testimonio de esta persona, pero después, por falta de pruebas, porque no eran testimonios fehacientes, no se comprobó la culpabilidad, quedaron libres. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué no lo usaron para acusar a Andrés Manuel en el 2012 o en el 2018, vamos? ¿Por qué? Porque no hubo suficiencia de pruebas. Simple y llanamente, por esa razón no se procedió, porque ganas no les faltaba a la derecha y al gobierno de Estados Unidos para bloquear la llegada a la presidencia del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos trataban a todas luces, trataban y lo hubieran intentado de mil maneras, y si hubieran tenido algún sustento, alguna acusación con mediana información verídica, hubieran procedido contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, en el caso de la Barbie, la Barbie señaló a quienes les dio dinero. En los testimonios de la Barbie, en los juicios de García Luna y del Chapo, la Barbie señaló a quienes les dio dinero y lo señaló con pruebas fehacientes. Y fueron Felipe Calderón y García Luna, incluso también Peña Nieto. Pero nunca en los testimonios y en los juicios de El Chapo y de García Luna, jamás la Barbie mencionó a AMLO. Nunca el presidente estuvo en esos casos mencionado, nunca. Así que, obviamente, también se desmonta completamente ese tipo de acusaciones. ¿Por qué la Barbie, que sí fue un testigo protegido, que sí tuvo manera de comprobar y que por sus testimonios se enjuició y se procesó tanto a García Luna como al Chapo Guzmán y están cumpliendo sentencias por eso? Entonces sus testimonios y sus pruebas sí fueron bastante buenas. ¿Cómo es posible que no tuviera ni una mención hacia AMLO? Y la Barbie lo dijo, el presidente no tiene nada que ver, AMLO no está para nada, jamás recibió dinero. Calderón quería y buscó, hay que recordar que Calderón desde que llegó a la presidencia
quería y buscó un acuerdo con todas las organizaciones criminales. Y la Barbie lo que dijo es eso, y la Barbie mencionó que a él lo encarceló Calderón porque se negó a participar en esos acuerdos. Estamos. Fíjense, la misma Barbie dice que en ese contexto en donde Calderón organizó a su secretario de Gobernación y al secretario de Defensa, hicieron digamos, reuniones con capos del narcotráfico para poder llegar a un arreglo con todos ellos, supuestamente, que después traicionaron, hay que decir, ese arreglo lo traicionaron. La Barbie se negó, la Barbie no quiso participar en ese acuerdo y entonces por eso lo encarceló. Eso es lo que dice la Barbie. Ahora, en el caso de Anabel Hernández ya había dicho desde mucho tiempo atrás, que de acuerdo con sus investigaciones que tenían 15 años, ella tenía 15 años investigando los nexos de políticos con el narcotráfico, no encontró, lo dijo ella, ningún vínculo de AMLO con el narco. Eso es lo que ella había dicho, a pesar de todo lo que ahora resulta, y ahora ella saca con muchas ganas, porque tenía muchas ganas de sacar algo, está reeditando una investigación que ya tenía más de 10 años, desde 2010, es decir, 13 años, 14. Y entonces es una reedición de algo que ya quedó vetado, ya quedó olvidado y realmente nunca tuvo sustento. Y ella lo saca ahora a colación porque recibe órdenes y línea del Departamento de Estado de Estados Unidos o de grupos muy poderosos de Estados Unidos que son los que le tiran línea de qué es lo que debe sacar y de cuándo debe sacarlo, que eso vamos a ir, más adelantito vamos a ir con eso. Entonces, ahora, Anabel, por esa razón que les digo, cambia, involucra a Nico en esta cuestión de haber recibido dinero, lo cual es totalmente falso y no hay ninguna prueba, no muestra ninguna prueba, pero, insisto, lo único que esto muestra es que ella está manejada, recuerden, por el gobierno de Estados Unidos y por las organizaciones civiles y de supuestos derechos humanos de Estados Unidos, como el artículo 19, famoso, el que también es parte Carmen Aristegui, que son medios, Carmen Aristegui y Anabel Hernández, que son de derecha y que simpatizan con estos organismos de Estados Unidos que están financiados por el Departamento de Estado para poder desestabilizar gobiernos en Latinoamérica. Eso es lo que hay que aclarar también. Y Nicolás Mollinedo dice, y lo dice bastante bien, pues desde mi punto de vista tiene razón, pues que si tienen pruebas que las presenten, pero en realidad no existen las pruebas, no tienen ni una sola prueba. Entonces vamos a pasar, en este tema, vamos a pasar al análisis, ¿no? Bueno, a ver. Premiaron con el Pulitzer, y ese es uno de los argumentos, a ese periodista, al periodista que sacó todo esto a colación, toda esta nota. Y con eso argumentan de que él es un testimonio completamente viable y creíble, etc. En primer lugar, pues no recibió solo el premio Pulitzer, sino que lo recibió en equipo con otros periodistas. En primer lugar. En segundo lugar, eso no lo exime de ser un periodista que recibe línea de parte de empresarios de Estados Unidos y de organismos de gobierno de Estados Unidos. Eso no lo exime. También hay que decir, Estados Unidos le dio premios a García Luna como el mejor policía del año. Entonces, así como que pensar que por haber ganado el Pulitzer ya es creíble, pues entonces tendríamos que pensar en el mismo sentido que García Luna es una persona honesta o es un policía modelo, porque Estados Unidos lo premió con el premio al mejor policía del año. Y pues estamos de acuerdo que eso no es así. Obviamente no es así. Está enjuiciado y está completamente comprobada su culpabilidad como narcotraficante. Así que eso no es un argumento. Ahora también, ¿cómo se iba a ensuciar AMLO? Y es lo que dice Nicolás Mollinedo.
¿Cómo se iba a ensuciar su honestidad, que es el baluarte más importante que tiene el presidente Andrés Manuel? ¿Cómo iba a ensuciar esa honestidad que tiene, esa carta de presentación, digamos, que tiene, por solo $2 millones, que equivalen a 3 millones de pesos, perdón, a 30 millones de pesos de ese tiempo? Porque al final, fíjense, eso equivalía a solo un 10-15% del dinero que le aportó al PRD en ese tiempo, el IFE, para la campaña, que fueron como 600 millones de pesos. Entonces, se iba a quemar el presidente recibiendo una mísera cantidad que es era el 10 o 15% del dinero que de todas maneras le dio el IFE. Pues obviamente no, es ridículo, la cantidad es estúpida como para venderse o como para perder su dignidad y su honestidad, nada más por esa bicoca, por esa ridiculez. En fin, ese es desde mi particular punto de vista. AMLO, también, hay que decir, le puso límites a la DEA, y no solo a la DEA, al FBI y a la CIA, a todas las organizaciones estas de Estados Unidos que acostumbran inmiscuirse en los países, meter su cuchara, influenciar en los gobiernos, amenazar a políticos, chantajearlos para que cumplan con lo que ellos quieren que cumplan, para que hagan lo que ellos quieren. Y entonces les dio mucho coraje que el presidente, una de las cosas primeras que hizo el presidente cuando llegó en el 2018, poco tiempo después, les puso límites a todos estos organismos y les puso reglas muy claras para establecer cómo pueden entrar a México, bajo qué condiciones y bajo qué condiciones no pueden entrar. Porque estaban como Pedro por su casa. Ellos, en los sexenios neoliberales, ellos entraban y hacían lo que les daba la gana. Es más, en el caso del gobierno de Calderón, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos trató de cooptar a todo el ejército y a la marina, y el ejército no se dejó, pero la marina sí. La marina estaba en el gobierno de Calderón completamente dirigida por Estados Unidos, por la DEA. El gobierno de Estados Unidos estaba metido en la marina y la marina estaba bajo sus órdenes. Entonces, ya estaban acostumbrados, ya los habían acostumbrado Fox, Calderón y Peña Nieto a hacer y deshacer, y el presidente les puso, espérense tantito, hasta aquí. Ya no pueden entrar como si fuera su casa a hacer labores de espionaje y actuar impunemente como si estuvieran en su país. No. O peor que si estuvieran en su país, porque se comportan normalmente peor de lo que no hacen en su país, van y lo hacen en cualquier otro país. Excesos de todo tipo, se meten en la política interna y hacen y deshacen. Entonces, pues esa es la parte del análisis, y la pregunta finalmente es la misma que hice hace rato, ¿no? ¿Por qué no actuó el gobierno de Calderón contra AMLO con tanto odio que le tenía? Le había hecho un fraude, fíjense, le había hecho un fraude para llegar a la presidencia, y si tenían esa investigación, el gobierno de Estados Unidos, que era aliado con Calderón y que lo que más querían era deshacerse del rival político, que era una amenaza para ellos, pues digo, si de todas maneras él tenía el principio y tiene el principio del haya sido como haya sido, ya habían hecho lo del desafuero, que se echó para atrás porque en realidad no tenían nada de sustento y se dieron cuenta que no podían contra Andrés Manuel. Pues en este caso sabían que no tenían nada contra Andrés Manuel y entonces mejor no lo intentaron. Pero ganas a Calderón no le deben haber faltado, por Dios, claro que no. Calderón quería deshacerse de Andrés Manuel y lo hubiera aprovechado a dos manos la oportunidad para enjuiciarlo y para sacarlo de la política, para que no llegara posteriormente a la presidencia, porque con haberse impuesto por el fraude, eso no significaba que Andrés Manuel, como ya sabemos, no iba a seguir luchando para llegar a la presidencia. Era una piedra en el zapato para todos ellos. Y bueno, no lo hicieron, ¿no? Entonces, no actuaron porque no había caso.
Entonces, el objetivo de hacerlo ahora, ¿cuál es el objetivo de hacerlo ahora y no haberlo hecho en su momento? Pues el objetivo de hacerlo ahora es bloquear el plan C. Lo que tratan de hacer es meterle ruido al presidente, afectar la campaña electoral de Morena para que no se logre las 2/3 partes del Congreso de la Unión, o sea, el plan C, que es el necesario para poder hacer cambios constitucionales que son fundamentales. A ver si al rato me da un poco de tiempo, pero también ya se incluye la reforma energética. O sea, ya no solo la reforma al Poder Judicial, sino ahorita ya incluso otra vez la reforma eléctrica o la ley eléctrica. Tenemos que volver a eso, pero ya vamos más adelante en ese tema. El Departamento de Justicia confirmó que se concluyó la investigación en ese tiempo y que no hubo elementos. Entonces, queda bastante claro lo que yo he estado diciendo. No hay caso, no hubo caso en ese tiempo y obviamente pues tampoco hay ahora. Tim Golden, que escribió el artículo, ya admitió que no hay evidencias en contra de AMLO, aunque dijo que la gente debe sacar sus propias conclusiones. O sea, tiran la piedra, como dice el presidente, y esconden la mano, tiran la piedra, tiran el lodo para que quede algo del lodo, para que tizne, y aunque sea una información falsa, aunque no exista un caso, aunque ya se haya desestimado, pues al tirarlo se va haciendo grande al estilo Joseph Goebbels en Alemania, para crear un mito, crear una historia falsa, pero que se vuelva verdad a lo largo de los rumores, del tiempo que pase. Es ridículo, ¿no? O sea, la gente debe sacar sus propias conclusiones, pues si eso no se trata. ¿Es un caso o no es un caso? ¿Es culpable? ¿Hay pruebas? ¿No es culpable? No hay pruebas. Así de simple. O sea, no, ¿cómo que la gente debe sacar sus propias conclusiones? Pues si eso es muy serio. Eso es muy serio. No puedo estar jugando con eso. Bueno, Mike Vigil dijo, el otro personaje involucrado en todo este escándalo, que no hay ninguna evidencia. Les recuerdo quién es Mike Vigil. Mike Vigil, ayer lo dije, es, para los que no hayan estado en el en vivo de ayer, Mike Vigil es ex director, o bueno, ex coordinador de la DEA. ¿Sí? Es un ex coordinador de la DEA, o sea, alguien encumbrado, alguien que sabe cómo se maneja la DEA. Y esta persona, Mike Vigil, en una entrevista dijo: no hay ninguna evidencia en contra de Andrés Manuel, es una nota completamente inútil, hablando de la nota de Tim Golden, por supuesto, es un intento de Estados Unidos de influir en las elecciones, así de simple. Eso es lo que dijo él, que es un intento, y lo acabo de decir yo, digo, el análisis básico muestra que ese es el punto, ese es el caso, es afectar la campaña, afectar a Morena, al partido en el gobierno, al partido del presidente de la República, eso definitivamente. Y Tim Golden le dijo a Nico que sabía que no era, fíjense, esto es todavía peor, le dijo Tim Golden a Nicolás Mollinedo que él sabía, cuando habló con él, antes de sacar la nota, que él sabía que esto no era cierto, pero que tuvo órdenes, fíjense, tuvo órdenes de sacar este artículo, ahorita. O sea, él sabía que no era cierto, ya esto estaba desestimado, no había un caso desde hace más de 10 años, pero recibió órdenes, sácalo. Así se mueven, así se muestran y así es como está la contra al presidente y a la cuarta transformación a nivel internacional, incluso no nada más aquí, sino con Estados Unidos. Los poderes, los grandes poderes de las corporaciones y del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué pasó con Andrés Manuel? ¿Qué pasó con el presidente? Bueno, les resumo que el presidente en la mañanera dijo que ellos están muy molestos porque ya no pueden hacer y deshacer en México. Recordando que la Marina, yo lo había mencionado hace un rato yo, que la Marina estaba en manos de Estados Unidos con Felipe Calderón, que les había yo mencionado hace un momento. Que Tim Golden es un peón.
es un mercenario, como también nosotros tenemos orgullosamente nuestros mercenarios, ya saben, Loret de Mola, Carlos Alarraqui, Joaquín López Dóriga. Pues en Estados Unidos también hay mercenarios. En Estados Unidos también hay mercenarios. Tim Golden es un mercenario. Es un mercenario de la pluma. Es alguien que trabaja con el financiamiento que le dan una lana y le dicen, tienes que sacar esto ahorita, y ahí está. A los anteriores presidentes, y esto es muy importante, también lo mencionó el presidente, a los anteriores presidentes de México los tenían sometidos porque no tenían calidad moral. Por ejemplo, a Miguel de la Madrid le sacaron en 1984, en una visita a Estados Unidos, que tenía una cuenta millonaria en Suiza de entre 13 y 14 millones de dólares. Y con eso, pues le metieron un susto, digamos, y lo hicieron que hiciera lo que ellos le decían. Lo manipularon, lo chantajearon con eso, lo amenazaron con eso, con ese escándalo. Y como no era una persona honesta, como tenía esqueletos en el closet, digamos, tenía su escándalo, tenía su corrupción, le sacan su corrupción y con eso lo agarran en bajada y lo chantajean. Así lo hacían, así lo hicieron con los presidentes anteriores, que eran corruptos, y entonces, como no tenían calidad moral, dice el presidente, pues podían hacer con ellos y deshacer con ellos. Eran simples títeres, simples peleles. Y el presidente finalmente lo que hizo fue exigir a Estados Unidos, de manera muy contundente y muy firme, una reacción, no a la DEA, no a la DEA, al Departamento de Estado de Estados Unidos, que está bajo la jerarquía del gobierno de Estados Unidos, de Biden, directamente de Biden, y le pidió a Biden que él se pronunciara de manera explícita por permitir este tipo de orquestación calumniosa, que es una orquestación calumniosa y es una falta de respeto, no a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de México, porque es una mentira, es una calumnia, y ellos lo permitieron. Ellos estuvieron enterados y sacaron esto, sabiendo que es una calumnia, sabiendo que no hay caso, que no tiene sentido y que no hay ninguna acusación y que no existe esto. En fin, esto es por lo que habíamos empezado en este tema. Pero el otro tema que traigo en este en vivo es sobre el caso Colosio. Ya habíamos hablado en un anterior del caso Colosio y de cómo el hijo de Luis Donaldo Colosio, de manera increíble, le pidió al presidente que le diera carpetazo al asunto, que ya para que todos procesáramos esto y que ya su familia, etcétera, porque ya eso ya era parte del pasado, que ya no tenía ningún caso continuar con eso. Increíble, porque estamos hablando de la muerte de su propio padre, pero bueno, el asesinato. En fin, en este sentido, lo de Colosio, tengo otros datos de Sánchez Ortega. Recordemos, Sánchez Ortega, Jorge Sánchez Ortega o José Sánchez Ortega, José Antonio o Jorge Antonio Sánchez Ortega, fue el segundo tirador. Recordemos que el primer tirador fue Mario Aburto. El segundo tirador, que ya sacó la Fiscalía General de la República, es el segundo tirador, antes del crimen, llegó a visitar a Mario Aburto en su trabajo 3 veces. 3 veces lo llegó a visitar, para empezar. Luego, lo mandaron, después del asesinato, a Coahuila, haciéndose pasar como reportero. ¿Para qué? Para espiar movimientos sociales que había en ese tiempo en Coahuila. Entre ellos, por ejemplo, estuvo él espiando a los familiares de los fallecidos en la mina de Pasta de Conchos, para poder involucrarse y ver la reacción de los familiares, para controlar o detectar cualquier tipo de manifestación que afectara al gobierno de cualquier forma. Luego lo mandaron de premio a Guerrero, donde tuvo que ver él en el caso Ayotzinapa. Entonces, este señor, como premio, lo metieron en otros casos y en otras cosas como espía, para poder involucrarse
en casos de cuestiones sociales, de movimientos políticos, espiando a movimientos sociales, y en el caso final también de Ayotzinapa, estuvo él involucrado ahí para poder detectar cualquier célula o cualquier cosa de, movimiento de político contra el gobierno. Entonces, esto es en el caso de Sánchez Ortega, lo que me faltaba a mí decirles relacionado con esto, que fueron datos nuevos que les traigo. En el caso de otro personaje, Edmundo Salas Garza. ¿Quién es este personaje? Edmundo Salas Garza era el director de investigaciones del CISEN. Como director de investigaciones del CISEN, era el jefe de García Luna en ese tiempo. Recordemos que García Luna en ese tiempo tenía 25 años. Pues el jefe se llamaba Edmundo Salas Garza. Este personaje protegió también, igual que García Luna, a Sánchez Ortega cuando lo cuestionaron, cuando dio su testimonio. Él dijo que Sánchez Ortega se manchó de sangre porque ayudó a cargar a Luis Donaldo Colosio, cosa que no era el caso, no era por eso la razón, pero él dio ese testimonio justificando de que él no tuvo nada que ver, que él estaba ahí y por ayudar. Solo estuvo, Edmundo Salas, solo estuvo en el CISEN, casualmente, fíjense, durante el tiempo en que pasó el asesinato. O sea, fíjense que es sospechoso esto. Este señor entró al CISEN en octubre del 93 y salió pasado marzo del 94, pasado el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ya en ese tiempo lo mandaron a la Secretaría de Educación Pública y siguió su carrera después en el CISEN. Ahí él siguió y lo premiaron con trabajo en el CISEN en adelante. Este señor Edmundo Salas Garza, que como les digo, era el jefe de García Luna y fue uno de los involucrados también en el caso. Otro involucrado se llama Urbano Hernández Luna. Este señor Urbano Hernández Luna es un personaje también muy sospechoso que tiene que ver porque él recomendó a Sánchez Ortega para entrar al CISEN. O sea, Sánchez Ortega entró al CISEN por la recomendación de este señor Urbano Hernández Luna. Y dicen ustedes, bueno, pero ¿y qué tiene que lo haya recomendado para entrar al CISEN? No, lo que tiene es quién es y qué hacía. Era nada más y nada menos que un lavador de dinero de los Arellano Félix. Era un lavador de dinero de los Arellano Félix. Y como lavador de dinero de los Arellano Félix, acompañó a Sánchez Ortega a Tijuana, y él era muy amigo de Sánchez Ortega y él lo recomendó para entrar al CISEN. ¿Cómo es posible que un lavador de dinero del narco sea parte o haya sido parte del CISEN? Y ahí se ve totalmente cómo estaba todo compenetrado, todos estaban vinculados entre el CISEN, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, con el narcotráfico, desde entonces. Bueno, vamos a pasar al análisis de este tema de Luis Donaldo Colosio. Ahora, la pregunta primera es, ¿quién le dio la orden a García Luna? Porque bueno, ya se estableció que García Luna fue y sacó a Sánchez Ortega de Lomas Taurinas, de Tijuana, y lo llevó a la Ciudad de México. Pero García Luna tenía 25 años y estaba bajo las órdenes de la jerarquía del CISEN y quizá más arriba del CISEN. ¿Quién le dio la orden a García Luna? No se mandaba solo. Él era un peón, un enviado que tenía órdenes y tuvo orden de matar, de dar el segundo disparo a Luis Donaldo Colosio, de alguien por encima de él. Entonces, ¿quién le dio la orden a García Luna de sacar a Sánchez Ortega para protegerlo? Alguien del CISEN, alguien arriba de él.
Ahora la otra pregunta que es muy interesante, porque eso habla de la política, de analizar la política de ese tiempo. ¿Benefició a Salinas de Gortari la muerte de Colosio? Mucha gente piensa que sí, porque como es el villano favorito, mucha gente dice, es que fue Salinas, fue un crimen de Estado y fue Salinas, por aquello del discurso de la monumento a la revolución y todo eso. Ese discurso lo leyó Carlos Salinas antes de que lo diera Luis Donaldo Colosio y lo palomeó, le dijo, está bien. Así que en realidad no hubo ese rompimiento con Salinas de Gortari que tanto se ha hablado y que los medios de comunicación, Televisa y TV Azteca han dicho, han tratado de convencer a la población de eso. En realidad no hubo un rompimiento con Salinas de Gortari. No tenía razón de ser esta argucia. Entonces, ¿benefició a Salinas la muerte de Colosio? La verdad es que no. La verdad es que todo lo contrario. Todo lo contrario. Si analizamos lo que pasó posteriormente, a Salinas no le convino en lo absoluto la muerte de Colosio. Y vamos a ver por qué. Había un ala dentro del PRI, había un grupo neoliberal, era el grupo de Salinas de Gortari, y había un ala nacionalista revolucionaria que todavía quedaba en el PRI, que estaba formada por Luis Echeverría, que estaba Jan González, que había otros políticos del PRI, de la vieja guardia, y que no estaban muy de acuerdo con las cuestiones neoliberales, con la línea neoliberal. Y estaban en pugna estos dos grupos. El grupo Atlacomulco, del Estado de México, de Jan González y Echeverría, querían como candidato a la presidencia a Emilio Gamboa Patrón. Y Salinas de Gortari no lo quería. Salinas de Gortari quiso a Colosio. Él quería a Colosio porque es el que garantizaba que hubiera continuidad con las políticas económicas de Salinas de Gortari. Entonces, por eso lo puso como candidato, porque toda su línea política, su ideología económica, recordemos que Colosio fue el coordinador de campaña de Salinas de Gortari. Colosio fue el líder del PRI, en donde hubo muchísimos fraudes, en donde él era el líder, el presidente del PRI, y orquestaron muchos fraudes. Entonces Colosio era parte de la nomenclatura de Salinas de Gortari, era parte del grupo de Salinas de Gortari y estaba con Salinas de Gortari y fue puesto ahí por Salinas. Le convenía que estuviera Colosio. Entonces no ganaba nada con su muerte, al contrario. Salinas, antes de la muerte de Colosio, Salinas le empezó a quitar poder a Córdoba Montoya, que era su asesor, era su, digamos, mano derecha, era el coordinador de los secretarios o del gabinete. Pero Salinas de Gortari le empezó a quitar poder y decisión a Córdoba Montoya en el grupo de la presidencia de la República. Y a Córdoba Montoya esto no le gustó y él encumbró a Zedillo y lo puso como, una vez que Salinas puso a Colosio como candidato, Córdoba Montoya le impuso a Zedillo como coordinador de campaña. Ya Córdoba Montoya, ¿ven cómo está la maña ahí? Si Córdoba Montoya le puso a Zedillo como coordinador de campaña, da la impresión de que Córdoba Montoya, con el grupo que lo apoyaba, que estaba detrás de él, ya estaba planeando algo en relación a Colosio. Ya estaba planeando deshacerse de él. Esa es mi teoría. Quiso ponerle a Zedillo y casualmente matan a Colosio y entonces encumbra a Zedillo como sustituto, que era su candidato, que era gente de él, era puesto por Córdoba Montoya. Córdoba Montoya puso a Zedillo en ese lugar. No fue Salinas. Zedillo no era agente de Salinas, a pesar de que tenían la misma ideología económica y eran neoliberales los dos, pues no era agente de Salinas. Tan no era agente de Salinas que cuando llegó a la presidencia Zedillo se echaron mutuamente la culpa de la crisis económica y después de entrar, una vez que entró Zedillo a la presidencia, Zedillo lo primero que hizo fue correr a Irlanda a Salinas de Gortari y un tiempo después meter a la cárcel a su hermano Raúl. Así como que amiguitos no eran. Entonces,
la gente que puso a Zedillo, que era Córdoba Montoya, y el grupo que estuviera detrás de Córdoba Montoya, para mi punto de vista, son los principales sospechosos de haber orquestado ese plan y no directamente Salinas de Gortari. Entonces, esa es la verdad, según mi punto de vista. No sé cómo lo vean ustedes, qué opinen en relación a este caso Colosio, que está muy interesante, pero mi teoría va por ese lado. La cuestión de que fue, como siempre se había dicho desde un principio, la verdad, siempre se había dicho que era un plan orquestado por el poder, en las más altas esferas del poder, habían hecho este plan concertado para asesinar a Luis Donaldo Colosio, porque no le convenía al grupo que haya sido, que ya les dije mi teoría, no les convenía esa candidatura de Colosio. Y si quien lo puso fue Salinas de Gortari, era bastante ridículo que el mismo Salinas de Gortari se deshiciera de él después de haberlo puesto. Entonces no ese es el caso. Bueno, y antes de terminar esta transmisión, yo quiero decirles, porque este tema es muy importante, esto ocurrió hoy, la Suprema Corte de Justicia echó para atrás la ley eléctrica. La ley eléctrica que la misma Suprema Corte había vuelto constitucional en el año 2022. En una traición a la patria, básicamente traición a la patria, porque no es otra cosa, es una cosa aberrante, en serio aberrante, en una votación de 2 contra 2, en una imposición, porque hubo un empate en realidad entre 2 ministros de la Suprema Corte y 2 ministros a favor y 2 ministros en contra. Uno de ellos impuso su voto de calidad de manera completamente fraudulenta y completamente ilegal, porque eso no se puede hacer. No, las reglas internas del Poder Judicial no permiten que el voto de calidad se ejerza a menos que ya haya pasado por otro proceso. Después de haber sido el empate, de haber ocurrido el empate de votos, se vuelve a mandar la reforma, se vuelve a analizar, pasa todo un proceso, y si aún así, por una segunda ocasión, hay un empate, entonces sí, uno de ellos ejerce el presidente, en este caso, de los que están en el juzgado, en este caso, en el caso de los jueces, ejerce su voto de calidad. Puede hacerlo, pero en esa segunda instancia, no en la primera, y ellos lo hicieron en la primera. Se impuso él con un 3-2 o con un 2-2, pero con ganancia para ellos, y realmente fue una afrenta, fue algo en contra de la Cuarta Transformación, fue otra muestra más de cómo el Poder Judicial está completamente del lado de las industrias privadas, del capital extranjero, y están siguiendo con esa línea, tratando de ir en contra de lo que ellos mismos habían aprobado. Recordemos que la ley eléctrica ya la había aprobado la Suprema Corte de Justicia en el año 2022. Entonces el hecho de que ahora ellos acepten los amparos, y que además estos amparos los hagan extensivos a todos las industrias eléctricas privadas que no metieron un amparo, que no están dentro de los que metieron amparo, eso todavía también es completamente ilegal e injusto. Esto muestra más, de manera contundente, que es necesario y que es urgente meter el plan C. Es importantísimo que exista el plan C, que haya una mayoría calificada, como lo he venido diciendo en todos los en vivo, de Morena en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque estas personas, estos jueces, nunca van a estar a favor de las causas de la mayoría de la población, están en contra del pueblo de México. En Francia y en Alemania ya aprendieron de lo que les pasó en cuestión eléctrica y ya buscaron la manera de nacionalizar sus industrias eléctricas. Estamos hablando de países europeos, por todo el desabasto y toda la crisis tan grande en materia energética que les causó
la guerra con Ucrania y toda la crisis que tienen porque las empresas eléctricas subieron los precios de la electricidad como les dio la gana. En España hasta 5 veces, en Alemania igual. Entonces ellos ya están pensando en regresar al nacionalismo, volver a tener las industrias fundamentales de soberanía nacional en las manos del Estado, en las manos de la nación. Y en este caso nosotros en esa guía vamos, en esa línea vamos con la Cuarta Transformación, recuperar los recursos naturales de México, recuperar la soberanía nacional en todos los sentidos, en el campo educativo, en el campo de la salud, en el campo energético, en el campo, o sea, en la producción primaria. Tenemos que tener autosuficiencia y tenemos que proteger a las industrias fundamentales, porque las industrias privadas lo único que buscan es el lucro y el enriquecerse ellos. No lucran el beneficio, no buscan el beneficio nacional, no buscan el beneficio de la población, buscan su propio beneficio económico. Un ejemplo muy bueno de esto es que cuando se hizo la nacionalización de la industria eléctrica, en ese tiempo no había electricidad más que en las ciudades más importantes. ¿Por qué? Porque a las industrias privadas, que eran las que había, no les convenía llevar la luz a los pueblitos chiquititos en la sierra. Eso no puede ser negocio, porque si es negocio, la gente más humilde o la gente de las comunidades más apartadas se queda sin una necesidad básica, y la electricidad es una necesidad fundamental, es una necesidad básica. No puede ser vista como negocio, es algo que debe de ser provisto por el Estado para que toda la gente tenga acceso a eso. Ahora, por ejemplo, ya con la recuperación que había hecho el presidente Andrés Manuel de la industria eléctrica, aumentó la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad para poder llevar la energía eléctrica a todo el país. Pero a partir de que el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, fue entonces que la Comisión Federal de Electricidad le llevó la electricidad al 98% del país. A cualquier lugar, a los lugares más alejados y más pequeños, o al menos a la gran mayoría, porque ya no había ese concepto de es negocio o no es negocio, llevarlo, no importa, tienes que llevarlo porque es parte de los servicios que brinda el Estado. El Estado debe de proveer eso, al igual que salud, al igual que educación, etc. Entonces ahora el presidente quiere hacer lo mismo, y de hecho quiere hacer lo mismo también con el Internet. Que todo el país esté conectado vía fibra óptica con Internet, porque es una necesidad de comunicación en los nuevos tiempos. No, si se pone al mercado, pues obviamente los pueblos chiquitos, igual que pasó con la energía eléctrica, se van a quedar sin Internet para siempre, porque para las empresas privadas no va a ser negocio llevar el Internet a Zongolica, a la Sierra de Zongolica en Veracruz, por ejemplo, o a Montes Azules en Chiapas, por ejemplo, etcétera. O sea, para ellos no es negocio, y como lo ven como negocio, pues no les llevan los servicios porque nadie los va a pagar. Ellos cobran, y cobran bien, y pueden cobrar lo que les dé la gana. Si de ellos depende el precio, y ellos fijan sus precios, pregúntenle a Europa cómo le va. Por eso es que Francia y Alemania, por ejemplo, ya empezaron a nacionalizar sus industrias eléctricas. Por esa razón, precisamente. Bueno, pues ese ha sido el vivo de este día. Sí alcanzamos a incluir los temas que me parecían fundamentales, sobre todo que era muy importante que se los mencionara porque ocurrió el día de hoy. Esta zarpazo que dio la Suprema Corte de Justicia contra los mexicanos al echar para atrás la ley eléctrica. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el presidente va a tener que meter otra vez la reforma energética, y eso es lo que va a suceder, pero tenemos que hacer el plan C, para que si no se puede dar en este periodo de sesiones de aquí a que entre la nueva presidenta de México y el nuevo Congreso de la Unión, que tenga las 2/3 partes, en ese tiempo lo lograremos con el plan C. Lo va a meter desde ahorita, y si no, se va a volver a meter en el nuevo Congreso.
pero necesitamos tener mayoría para que eso pase, para que nos olvidemos de ese poder judicial corrupto, asqueroso, lleno de privilegios, que va en contra del país y que está formado por, a excepción de las tres ministras que están del lado de la Cuarta Transformación y que son ministras que abogan por el pueblo, los demás ministros son traidores a la patria, son de lo peor, porque van en contra de todo lo que le interesa al pueblo, de todo lo que le importa a la nación. Por eso es que deben de ser electos, igual que todos los demás servidores públicos. Deberían de ser electos, para que por lo menos se ganen ese lugar con el voto y que la gente realmente diga, ese juez sí es honesto, ese juez sí privilegia a los más débiles, sí va a imponer justicia y no se va a vender al capital y a los ricos, sino que va a imponer justicia completamente equilibrada, independientemente de quién se trate. Pero ellos están vendidos al poder económico, por supuesto, y a la derecha. Entonces, bueno, pues primero que siga la 4T por el bien de todos. Y pues muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Ready Play Fantastic. Gracias, muchas gracias por estar aquí y por estar actuando como mi mediador. Se me olvidó la palabra. Viva la 4T, dice User. Vamos a hacer historia. Primera mujer presidenta, doctora Claudia. Viva Obrador. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Moderador. Sí, moderador. Gracias por ser mi moderadora. La 4T, todos con Morena. Arriba. Gracias por sus comentarios a usted. Muchas gracias. Gracias, Ready Play. Gracias, qué bueno que te gusta la información y es un honor estar con Obrador, es un honor estar dando esta información, es un honor estar colaborando con difundir toda la información verídica. Ya superamos a Calderón, dice, ¿hay alguien? Sí, claro que ya lo superamos. Es un honor estar con Obrador y ahora con Claudia, por supuesto que sí, Tenax. Está trabajando todo el tiempo, amigo Macías. Todo el tiempo, desde muy temprano, antes de que tú te levantes. México será una gran potencia si seguimos con la 4T. Claro que sí, ya vamos para el segundo piso, Fuera Xóchitl y los narcoprianistas, sí, fuera. Xóchitl va, pero va lejos. Fuera Claudia Obrador, vamos con... Estás perdida, Ram 85, estás perdido de aquí. Buenas noches, amigos. Sí, buenas noches, Tenax. Gracias. Excelente mes, febrero. Bendiciones, 4T México. Gracias, Tenax, gracias. AMLO, mi presidente, obviamente. Pues claro que sí, el mejor presidente del siglo XX, del siglo XXI. AMLO, mi presidente. Los resultados de AMLO son... sí, cómo no. No. Carlos, lo siento, no compartimos tu punto de vista. Arriba AMLO, saludos desde Dallas, Texas. Ay, qué padre. Gracias desde Estados Unidos. Gracias, Armando. Qué bueno, bienvenidísimo. No, hombre. Muchas gracias. ¿Y el Tren Maya? El Tren Maya ahí va muy bien. Ya inauguraron 2 rutas, Macías. 2 rutas de... Dos etapas, más bien dicho. 2 etapas del Tren Maya ya. ¿Y la megafarmacia? Pues ahí está la megafarmacia. Arriba AMLO y todos unidos con Morena. Gracias por los comentarios. Sí, los paniaguados, sí, que se vayan lejos. Los cochilovers no. Los cochilovers. La botarga. Ay, qué barbaridad. Gracias, Ready Play. Gracias por ser mi moderadora. Estás ayudándome bastante. Parece la unidad también con... Los fachos andan bien ardidos. Sí, ocupan su vitacilina. Andan súper ardidos, en la verdad. Están de verdad, en serio, llenos de odio, pobrecitos. Están mal. Están muy mal. Y pues es lógico, no tienen candidata. La candidata es un chiste, es una broma. Exacto. Es una payasa. O sea, realmente parece un concurso de comedia.
Los fachos prefieren escalar la suavicrema que viajar en el Tren Maya. Está buenísimo eso, sí, pues sí. Prefieren escalar la suavicrema que viajar en el Tren Maya. Pues sí, gracias, Tenax. Muy buen comentario, ¿eh? Oye, todavía no me toca mi pensión. Ya me va a tocar en unos años, pero ahorita todavía no me toca. Ojalá, igual que tú, todos nos ganamos nuestra pensión. Pues no la agarres, a ver. Si no la quieres, no la agarres, es para todos, es para priistas, panistas, perredistas, morenistas, los que tengan más de 65 años. Ya me tocará cuando llegue a esa edad, todavía no, estoy más jovenazo. ¿En cuánto está el tanque de gas de bienestar? No sé, la verdad no tengo idea del precio. Refinería Borolas Paz, pásenle litros de a litro. Vayan a comprar su gasolina en la refinería de Borolas. ¿Qué refina? Y la pregunta dice Macías, tiene razón, ¿ya refina la refinería? Bueno, la de la Barda no, la otra sí, ya está. 67 recetas surtidas de megafarmacias. Un supositorio. Les vamos a ganar en las casillas. Claro que sí, les vamos a ganar a todos, vamos a estar muy bien. La Barda. La violencia en México, no, pues la violencia, bueno, a ver Macías, vamos a platicar un poquito de la violencia. Ya estuvo este periodista de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Jorge Ramos, ¿no? Jorge Ramos estuvo en la mañanera y como siempre las otras 5 veces que ha venido, 4 veces que ha venido, llegó con su mismo terquedad con el presidente y el presidente lo puso, pero completamente barrido y trapeado, lo barrió y lo trapeó, diciéndole que la tendencia ya es a la baja. Este señor no entiende que cuando es una cuestión acumulativa, por supuesto que tú agarras algo y ya lleva 36,000 muertos, pues los 36,000 los mantienes, que en este caso los mantuvo el presidente. Pero eso es algo muy diferente a lo que hizo Calderón y a lo que hizo Peña Nieto, que aumentaron el doble o el triple, mucho más. El 200% aumentaron los asesinatos con Calderón. El 200%. Y con Peña Nieto creo que fue como el 20%. Aumentó. La tendencia era un aumento. En los 2 sexenios era una tendencia en aumento. La tendencia ya no es así, es a la baja. Porque el presidente lo bajó de 36,000 a 30,000. Y como dice un conocido youtuber que me gusta mucho verlo también de repente también, ¿estamos satisfechos con eso? No, por supuesto que no. ¿Es suficiente? Pues no, claro que no. Pero lo importante es que ya está impactando en la violencia a la baja, ya está empezando a bajar. Eso es algo que no había pasado. Durante los 2 anteriores sexenios era subir. La tendencia era la alza, ahora esa tendencia ya va a la baja. Quien piense que los asesinatos deben de ser 0 de un día para otro está mal, no sabe nada de cuestiones de seguridad, no sabe nada de violencia y no sabe nada de todo lo que se acumuló y se degradó la situación económica y la situación política de México desde la falsa guerra de Calderón contra los narcos, porque fue una falsa guerra, por supuesto. Entonces, es un análisis, es una falta total de análisis de la realidad, no es algo analítico, es simplemente el hecho de sumar y no ver el contexto. Hay que ver, como dice el presidente, el contexto. Lo importante es la tendencia es a la baja. Ya eso va a seguir y es muy importante que el presidente está atendiendo las causas. El presidente va y atiende las causas. Bajó 5 millones la pobreza en México, aumentó el empleo y eso impacta en la seguridad desde luego. Y también está teniendo cuarteles de la Guardia Nacional, se están construyendo en todo el país para que la Guardia esté presente en todo el país. Entonces, por un lado, atendiendo las causas y por otro lado, teniendo más seguridad por medio de la Guardia Nacional. Esto ha tenido un impacto positivo y por eso es que se están reduciendo la violencia, en este caso los asesinatos. Entonces eso es algo que quería yo mencionarles porque me sirvió de base un comentario que hicieron aquí. La militarización del país, ¿por qué no decían eso cuando Calderón, que militarizó el país? Y no solo eso, sino que en cualquier retén uno estaba en riesgo de que te balacearan, como pasó muchas veces.
En una fiesta en donde había puros estudiantes, llegaron, los mataron. En el TEC de Monterrey mismo, los del ejército mataron a unos estudiantes del TEC de Monterrey de maestría, los asesinaron adentro y los acusaron de tener armas y en realidad no tenían absolutamente nada que ver ni con el narco ni con nada. Llegaron y los mataron dentro de las instalaciones del propio Tecnológico de Monterrey y eso era común. Te encomendabas a Dios, te daba muchísimo miedo en las carreteras porque no sabías a ciencia cierta si quien te paraba era bueno o malo, aunque estuviera vestido del ejército o estuviera vestido de la Policía Federal. No era ninguna garantía tener a la Policía Federal. Ahora las instituciones mejor calificadas son el ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Entonces, esa es la cuestión que quería mencionarles. ¿Ya no hay violencia? Bueno, sí hay violencia. Yo no digo eso, nadie dice eso. Pero ha bajado. Ha bajado la violencia, ha bajado y ha bajado en todos los demás, no solo en los asesinatos, en este caso en los homicidios, que es lo que ha bajado, sino todos los demás crímenes, robo a casa habitación, robo de vehículo, feminicidio, todos los demás indicadores han bajado, algunos en 70%, otros en 40%, otros en 50%, han bajado todos los indicadores de crimen. Y eso es algo que están los datos. Chequen los datos del INEGI, chequen los datos de las agencias de seguridad. Este 2024 le vamos a ganar en las casillas. Morena, 4T. Sí, gracias, Tenax. Están cosechando los prenarcos. Sí, están cosechando lo que sembraron. Gracias por sus comentarios y gracias a ti, Ready Play Fantastic, por ser mi moderadora. Te lo agradezco mucho. Plan C, amigos, Plan C. Todos por el Plan C, hay que divulgarlo, hay que darlo a conocer, hay que extenderlo, hay que convencer a toda la gente de que es importante el Plan C. Si votan por el PRIAN, están votando por los corruptos, están votando por los delincuentes con carpetas de investigación, con órdenes de aprehensión, los que están huidos de la justicia, como Ricardo Anaya, como Alito Moreno, como Manlio Fabio Beltrones. Entonces, aguas. Es importante que esa gente no esté ya en la Cámara de Diputados, que no se les dé protección, dándoseles una diputación, dándoles una senaduría para que tengan impunidad y para que queden inmunes. No podemos votar por esos partidos. Ya sabemos todos los que estamos aquí, la mayoría vamos al Plan C, pero a los que todavía tengan duda, dense cuenta que si votan por la candidata de la derecha, están dándoles lugar a estos políticos corruptos y a estos delincuentes como cabeza de vaca para que ahí estén protegidos, tengan el fuero y no pueda la justicia ir tras ellos, para que Riquín Profugín ya no esté de profugín y que esté protegido por el fuero. No me parece justo, honestamente, no debe de ser. No debemos permitir que esta gente quede impune, que tenga esa inmunidad y que esté con un sueldo de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores viviendo en la más absoluta tranquilidad cuando son unos delincuentes y está aprobado. En fin, ese es el comentario que quería hacerles. Cuidado, porque votar por la derecha es darles espacio a estos inútiles, a estos delincuentes, que nadie vota por ellos, pero como son plurinominales, van a quedar en las cámaras protegidos. No puede ser. Y necesitamos el Plan C, necesitamos mayoría. En fin, amigos, esto ha sido todo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima semana. Acuérdense, lunes a las 6 de la tarde, miércoles a las 6 de la tarde, martes y jueves a las 8 de la noche. Bye bye. Feliz fin de semana, por cierto.